Mi madre fingió estar enferma durante más de una década y casi destruye a toda mi familia. Antes de que empiece, necesito que entiendan algo. Yo quería a mi madre. La quería con todo lo que tenía. Y precisamente por eso esto duele tanto. Porque no es fácil escribir esto. Porque hay partes de mí que todavía no se lo creen del todo. Pero me senté frente al teclado esta noche porque necesito sacarlo de algún sitio. Y ya no me caben más secretos dentro. Mi madre enfermó cuando yo tenía 11 años. Pongo enfermó entre comillas, porque ahora sé la verdad. Pero durante más de una década, esa palabra fue sagrada en mi casa. Intocable. Nadie cuestionaba a mamá porque mamá estaba enferma. Y cuestionar a alguien enfermo es de mala persona, ¿verdad? Eso nos enseñaron. Eso nos repitieron hasta que lo interiorizamos tan profundo que dejamos de escuchar nuestra propia voz. Todo empezó después de que mi padre anunciara que quería separarse. Llevaban años mal. Yo era niña, pero no era tonta. Los niños perciben más de lo que los adultos creen. Escuchaba las peleas a través de la pared. Veía cómo mi padre llegaba tarde y cómo mi madre lo miraba con esa mezcla de odio y desesperación que entonces no sabía descifrar, pero que ahora reconocería en cualquier parte. Un martes de noviembre, mi padre nos sentó a mi hermano Álvaro y a mí en el sofá y nos dijo que él y mamá habían decidido tomarse un tiempo, que no era culpa nuestra, que los dos nos querían muchísimo. El discurso de siempre. Mi madre no bajó a cenar esa noche. Al día siguiente tampoco. Al tercero, mi padre subió a verla y bajó con la cara desencajada. Dijo que mamá no se encontraba bien, que había que llamar al médico. El médico vino, la examinó, y dijo que tenía la tensión alta y que debía descansar. Nada grave. Vuelta a casa, pastillas para la tensión, reposo relativo. Pero mi madre no se levantó. Pasaron días, luego semanas. Ella seguía en la cama, con la persiana bajada, quejándose de fatiga, de mareos, de que el cuerpo no le respondía. Mi padre, que en el fondo era un hombre bueno aunque un marido pésimo, pospuso la separación. ¿Cómo te vas cuando tu mujer está postrada en cama? Canceló el apartamento que había buscado. Llamó a su trabajo para reorganizar sus horas. Empezó a encargarse de todo en casa. La compra, la cena, llevarnos al colegio, recogernos. Y mi madre mejoró un poquito. Solo un poquito. Lo justo para seguir siendo una carga, pero no tanto como para que nadie llamara a una ambulancia. Ese equilibrio lo mantuvo durante años con una precisión que, mirándolo ahora, resulta casi admirable en lo monstruoso que es. Los médicos empezaron a desfilar. El de cabecera, un cardiólogo, un neurólogo, una reumatóloga. Cada uno encontraba algo diferente o no encontraba nada, y esa ambigüedad era el terreno perfecto para mi madre. Cuando los análisis salían bien, ella decía que las pruebas no lo captaban todo, que el dolor era real aunque no apareciese en ningún papel. Y tenía razón en que el dolor era real, solo que el origen no era el que ella decía. Mi padre dejó de hablar de separarse. Yo lo noté. Álvaro también lo notó, aunque era 2 años mayor que yo, y ya estaba empezando a construir su propia muralla emocional. Ninguno dijimos nada. ¿Qué ibas a decir? ¿Mamá se ha puesto enferma para que papá no se vaya? Eso no lo piensas a los 11 años, o si lo piensas te da tanto miedo el pensamiento que lo entierras. Los años siguientes fueron una especie de normalidad enferma, nunca mejor dicho. La casa giraba alrededor del estado de mamá como los planetas alrededor del sol. Cada mañana había que saber cómo había dormido, si tenía dolor, si ese día podía levantarse o iba a ser un día de cama. Sus días buenos eran días buenos para todos. Sus días malos, que eran la mayoría, teñían el ambiente de una tensión sorda que todos aprendimos a navegar en silencio. Yo me convertí en su cuidadora principal sin que nadie me lo pidiera explícitamente. Eso es lo más retorcido de la manipulación bien ejecutada. No necesita órdenes. Se instala en el ambiente y cada uno ocupa el rol que le corresponde sin que nadie haya firmado ningún contrato. Álvaro era el mayor y varón, así que se le perdonaba más que tuviera su vida. Mi padre trabajaba. La carga invisible cayó sobre mí con la naturalidad aplastante de las cosas que se dan por supuestas. Con 13 años yo calentaba la cena. Con 14 organizaba las citas médicas. Con 15 sabía de memoria los nombres de todos sus medicamentos, sus dosis y sus posibles interacciones. Me convertí en una adulta dentro del cuerpo de una adolescente, y nadie, absolutamente nadie, me preguntó si yo estaba bien. El punto de inflexión que debería haberlo cambiado todo llegó cuando yo tenía 16. Mi madre tuvo un episodio. Lo llamábamos episodios porque nadie le había puesto nombre oficial.
Se quedaba temblorosa, llorando, diciendo que no podía respirar, que se moría. Esa tarde yo estaba sola con ella, porque mi padre había llevado a Álvaro al médico. Llamé al 112. Vinieron los de urgencias. La estabilizaron. Dijeron que era un ataque de ansiedad severo. No un infarto. No un derrame. Ansiedad. Recuerdo que una de las enfermeras se quedó un momento mirándome mientras recogían el material. Me preguntó cuántos años tenía. Le dije que 16. Me dijo que lo estaba haciendo muy bien, que era muy madura. Y luego se fue. Esa noche lloré en el baño con el grifo abierto para que no me oyeran. No lloraba por el susto. Lloraba porque una parte de mí, una parte pequeña y horrible que me daba vergüenza reconocer, había sentido algo parecido a la decepción cuando dijeron que no era nada grave. Y odiarme por ese pensamiento fue probablemente lo más devastador de toda mi adolescencia. En la universidad empecé terapia por primera vez. No fue idea mía. Fue de una amiga que estudiaba psicología y que llevaba meses mirándome con esa expresión de preocupación cuidadosa que tienen los psicólogos en formación cuando ven un caso de manual caminando en dos piernas. Un día me dijo, con mucho tacto, que lo que me contaba de mi madre le sonaba a algo que había estudiado. No dijo la palabra todavía. Me prestó un libro. Leí ese libro de una sentada en la biblioteca. Se me cayó el mundo. Hay un término que ahora se usa mucho en Internet y a veces de forma frívola, pero que cuando lo encontré por primera vez, sentí que alguien había puesto nombre por fin a algo que yo llevaba años intentando describir sin encontrar las palabras. Hipocondría secundaria a un trastorno de personalidad, o en su versión más extrema y deliberada, síndrome de Munchausen. No estoy aquí para diagnosticar a mi madre porque no soy psicóloga, y porque la verdad es más complicada que una etiqueta. Pero leer sobre ese patrón, sobre cómo funciona, sobre cómo afecta a los que rodean a la persona, fue como encontrar el manual de instrucciones de mi infancia. Las piezas encajaron todas de golpe, y el clic fue ensordecedor. Volví a casa ese verano con otros ojos, ojos que ya no podía cerrar aunque quisiera, y empecé a ver cosas que siempre habían estado ahí, pero que yo me había negado a mirar. Vi que los días malos de mi madre coincidían casi siempre con eventos que ella no quería que ocurrieran. Álvaro anunció que se mudaba con su novia. Semana de crisis. Álvaro pospuso la mudanza un mes. Mi padre planteó que podría volver a tener más presencia en el trabajo. Nuevo episodio. Nueva ronda de médicos. Mi padre abandonó la idea. Yo dije que me habían ofrecido unas prácticas en otra ciudad para el verano. Migraña de 3 días, llanto. No sé cómo voy a arreglármelas sola. Yo rechacé las prácticas. El patrón era tan claro que me preguntaba cómo no lo habíamos visto antes. Pero eso es lo que hace el tiempo cuando convives con algo. Lo normaliza. Lo que al principio habría parecido una coincidencia sospechosa, visto desde dentro de una dinámica de años, se convierte en el orden natural de las cosas. Claro que mamá se pone peor cuando hay estrés. El estrés le afecta. Es que está enferma. Y vuelta a empezar. Hablé con mi hermano ese verano. Fue la conversación más difícil de mi vida hasta ese momento. Y mira que he tenido unas cuantas desde entonces. Álvaro me escuchó con los brazos cruzados y esa cara que pone cuando está a la defensiva aunque todavía no lo reconoce. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un momento y luego me dijo que cómo se me ocurría decir algo así de nuestra madre, que estaba enferma, que llevaba años enferma, que yo era una egoísta por haber estado estudiando tan tranquila mientras él y papá se partían el lomo. Me fui de esa conversación sintiéndome peor que antes de empezarla. Pero planté una semilla. Las semillas tardan. No hablé con mi padre ese verano. No estaba preparada. Mi padre es un hombre que ha construido toda su identidad adulta alrededor del concepto del sacrificio silencioso. Decirle que el objeto de ese sacrificio podría no haber sido lo que parecía era demasiado. Lo dejé para más adelante. Seguí con la terapia durante los años siguientes y fui reconstruyendo, capa por capa, quién era yo por debajo de la niña cuidadora que me habían hecho ser. Fue un trabajo lento y a veces brutal. Hay cosas que no puedes ver hasta que tienes cierta distancia, y hay cosas que cuando las ves te hacen querer volver a la ignorancia, aunque sea un momento. Una de esas cosas fue entender que yo había desarrollado una incapacidad casi total para pedir ayuda. Si creces en un ambiente donde la enfermedad y la necesidad son herramientas de control, aprendes a tener terror de parecer necesitada. Aprendes a gestionar todo sola, porque pedir ayuda significa manipular, y tú no quieres ser como ella. Ese miedo me costó relaciones, me costó oportunidades, me costó años de darme cabezazos contra problemas que habría resuelto en días si hubiera pedido una mano.
Todavía hoy tengo que hacer un esfuerzo consciente para decir, oye, necesito ayuda con esto. El momento que lo cambió todo llegó cuando yo tenía 26 años. Mi madre tuvo lo que describió como un episodio cardíaco. Mi padre la llevó al hospital en plena noche, aterrorizado. Álvaro y yo fuimos corriendo. Estuvimos 3 horas en urgencias esperando noticias. Cuando por fin salió el médico, nos dijo que el corazón estaba perfectamente, que todos los valores eran normales, y que llevaba observándola un rato, y que le gustaría que hablara con el equipo de psiquiatría del hospital antes de darle el alta. Mi madre se negó. Montó un escándalo considerable. Dijo que la estaban tratando de loca, que el médico era un incompetente, que cómo se atrevían. Mi padre intentó calmarla. Álvaro miraba al suelo. Yo me quedé quieta mirando sin decir nada. Esa noche, en el aparcamiento del hospital, esperando a que mi padre sacara el coche, Álvaro se puso a mi lado y me dijo en voz muy baja, sin mirarme, «Sé lo que me dijiste hace años, creo que tienes razón». No dije nada. Le puse la mano en el brazo. Nos quedamos así un momento en la oscuridad. Eso fue suficiente. Las semanas siguientes Álvaro y yo tuvimos varias conversaciones largas, ya sin defensas, ya sin el escudo de la lealtad ciega. Él me contó cosas que yo no sabía. Que en varias ocasiones, cuando era adolescente, mi madre le había dicho que si él se portaba mal, ella se pondría peor. Y entonces papá los dejaría a todos. Con esas palabras exactas, que le había dicho que el estrés que él provocaba era directamente responsable de sus crisis. Que durante años Álvaro había cargado con una culpa que no era suya por cosas que no habían ocurrido de la manera que le habían contado. Cuando Álvaro me lo contó, no pude evitar pensar que eso era aún peor que lo que me había pasado a mí. A mí me habían convertido en cuidadora. A él le habían cargado con la culpa de la enfermedad. Los dos habíamos crecido doblados por un peso que nunca debimos llevar. Decidimos hablar con nuestro padre juntos. Esa conversación fue la más difícil de las 3. Mi padre tiene 72 años ahora. Lleva más de 30 años casado con mi madre, o lo que sea que eso ha sido. Escucharnos fue como verle envejecer en tiempo real delante de nosotros. No se enfadó. Tampoco nos dijo que estábamos equivocados. Se quedó mirando la mesa durante un rato muy largo y luego dijo, con una voz que no le había escuchado nunca: «Lo sé. Creo que lo he sabido siempre». Esas 6 palabras me partieron el corazón de una manera diferente a todo lo anterior. Porque entendí que mi padre no era solo una víctima. Era también alguien que había elegido no ver porque ver era demasiado. Alguien que había preferido el sacrificio conocido al caos desconocido de enfrentarse a la verdad. Y aunque entiendo esa elección, aunque incluso la comprendo desde la empatía, también fue un momento en el que tuve que reconocer que nos había fallado. Que nos había dejado solos con algo que no podíamos manejar. Los 3 lloramos esa tarde. Por cosas diferentes, supongo. Lo que vino después no fue una confrontación cinematográfica. Sé que en las historias de Reddit siempre hay un momento de revelación dramática, un cara a cara en el que todo se dice y todo explota, y al final hay un antes y un después nítido. La realidad fue mucho más sucia y confusa que eso. Mi madre no confesó nada. Mi madre nunca va a confesar nada porque desde su punto de vista no hay nada que confesar. Eso es lo más importante que tardé más tiempo en entender. No es que ella mienta conscientemente, o no del todo. La línea entre lo que se fabrica y lo que se cree es, en casos como el suyo, genuinamente borrosa. Lo que hicimos fue establecer límites. Ese concepto tan manoseado en las redes, que a veces ya no significa nada, pero que en la práctica es la diferencia entre sobrevivir o no. Álvaro y su novia se mudaron. Esta vez sin posponer nada. Hubo episodio. Álvaro no volvió a casa a Consolra. Llamó por teléfono una vez al día durante una semana. La crisis pasó. Yo empecé a rechazar con educación pero con firmeza las peticiones que antes habría aceptado por culpa. No puedo ir este fin de semana, tengo planes. Sin elaborar, sin justificarme, sin negociar. Al principio mi madre escalaba. Si no era suficiente con estar mal, de repente estaba muy mal. Yo mantenía el límite. Costó meses. Pero también pasó. Mi padre fue el más lento y el más complicado, como era de esperar. Él sigue viviendo con mi madre. Esa es su elección, y a estas alturas he tenido que hacer las paces con el hecho de que no puedo rescatar a alguien que no quiere ser rescatado. Lo que sí hice fue tener una conversación muy clara con él, en la que le dije que si en algún momento necesitaba salir, yo estaría ahí. Que tenía una habitación en mi casa si la necesitaba.
que no estaba solo aunque llevara décadas convenciéndose de que estarlo era lo correcto. Me dijo que lo pensaría. No ha llamado todavía. Quizás no llame nunca. Vivo con eso. Lo que quiero contaros sobre el presente, porque sé que es lo que más os importa si habéis llegado hasta aquí, es esto. Estoy bien, de verdad. No de esa manera performativa de las personas que dicen que están bien cuando no lo están, que es otro patrón que aprendí en casa y que también he tenido que desaprender con mucho esfuerzo. Estoy bien de verdad, con sus matices, con sus días más difíciles, con la terapia que sigo haciendo y que ya no es urgente sino preventiva y también simplemente enriquecedora. Tengo una vida que es completamente mía. Eso puede sonar a una obviedad, pero para mí no lo es. Tengo un trabajo que elegí yo, sin que nadie me necesitara en otro sitio. Tengo una pareja que sabe toda esta historia y que nunca, ni una sola vez, me ha hecho sentir que mi pasado es una carga. Tengo amigos de verdad, de los que te llaman cuando están mal en lugar de solo cuando estás tú mal. Tengo un apartamento donde las mañanas son mías y donde nadie me pregunta al levantarme cómo ha dormido otra persona. Tengo, sobre todo, una relación distinta con el concepto de la enfermedad. Eso es algo que mi terapeuta señaló hace relativamente poco y que me pareció muy certero. Las personas que crecen en entornos como el mío tienden a ir a uno de dos extremos. O se convierten en hipocondríacos ellos mismos, reproduciendo el patrón aprendido, o desarrollan una desconfianza tan profunda hacia los síntomas propios y ajenos que les cuesta tomarse en serio el dolor real cuando aparece. Yo caí en el segundo grupo durante años. Me costaba ir al médico. Minimizaba todo. Si tenía fiebre la pasaba de pie, hasta que no podía más. Aprender a tratar mi propio cuerpo con la seriedad y la compasión que merecía fue, paradójicamente, uno de los trabajos más difíciles de toda mi recuperación. Mi relación con mi madre ahora es distante pero no inexistente. La veo en Navidad y en algún cumpleaños. Las conversaciones son superficiales. Ella sigue contando sus problemas de salud con el mismo énfasis de siempre, y yo escucho con una especie de disociación entrenada. La escucho pero no la absorbo. No me la llevo a casa. Es un equilibrio extraño y un poco triste, pero es el único que me permite seguir siendo su hija sin dejar de ser yo misma. ¿La perdono? Me hacen esa pregunta mucho, y siempre me cuesta responderla. El perdón es una de esas palabras que se usa como si fuera un estado binario, como si tuvieras o no tuvieras, y ya está. Yo he llegado a entender a mi madre, que no es lo mismo que perdonarla. La entiendo como alguien que probablemente tiene un dolor real, un miedo real al abandono, una incapacidad para tolerar la incertidumbre que nunca fue tratada como lo que era. La entiendo como alguien a quien el sistema sanitario, la familia y la cultura de su generación fallaron de maneras que la dejaron sin herramientas para estar en el mundo de otra forma. La entiendo, pero también entiendo que esa comprensión no borra el daño. No me devuelve la adolescencia. No le devuelve a Álvaro los años que pasó creyendo que era responsable de la enfermedad de nuestra madre. No le devuelve a mi padre las décadas que pasó en una trampa que en parte él mismo eligió. El daño y la comprensión coexisten. Eso es lo más honesto que puedo decir. Si hay alguien leyendo esto que se reconoce en algún parte de esta historia, ya sea en mi lugar, en el de Álvaro o incluso en el de mi padre, lo único que os diría es esto. Lo que sentiste era real. La confusión que sentiste era normal dado el entorno en el que creciste. No eres malo por haber tardado tanto en verlo. No eres malo por querer a alguien que te hizo daño. No eres malo por sentir alivio cuando pusiste distancia. No eres malo por la rabia, ni por el duelo, ni por los días en los que todavía dudas de tu propia memoria. La duda es parte de esto. La ambigüedad es parte de esto. La persona que te hizo daño, siendo al mismo tiempo la persona que más quisiste en el mundo, es parte de esto. Y aún así, se puede salir. Lo digo sabiendo que suena a tópico de póster motivacional y que me hubiera dado vergüenza escribirlo hace 10 años. Pero lo digo porque es verdad y porque hay cosas que solo se aprenden desde el otro lado. Tardé mucho en llegar al otro lado. Pero estoy aquí.